Muy buenos días. Hoy en este segundo domingo ordinario vamos a profundizar en el Evangelio de Juan 1, 29 a 34. Al inicio es bueno resaltar que el Evangelio de Juan está escrito según el ritmo de la creación de Génesis. Por eso el texto de hoy comienza diciendo al día siguiente. Es el segundo día de la creación. Un poco después, en Juan 1:35, de nuevo aparece la expresión al día siguiente, que es el tercer día de la creación. En Juan 1:43, nuevamente aparece al día siguiente, cuarto día. Y en Juan 2:1 se dice 3 días después, o sea, el séptimo día. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Juan nos presenta que en Jesús se repite la creación. En la primera creación, Génesis 1, Dios creó el mundo e hizo la alianza con su pueblo. En el Evangelio de Juan se puede hablar de la segunda creación, nueva y definitiva, con Jesús. En Caná de Galilea es cuando Jesús sella la nueva alianza. En las bodas de Caná se llega al séptimo día, el día de la plenitud. La antigua alianza estableció lo que la persona debía hacer por Dios, sobre todo llevando la vida según los 10 mandamientos. La nueva alianza establece lo que Dios hace por la gente. Dios ama a la gente con un amor inmenso e ilimitado. Dice el texto: cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, dijo: ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que Juan Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Pero, ¿qué se entiende por esta expresión? Se recuerda aquí el Cordero de la Pascua que Moisés ordenó a su pueblo comer en la noche de la Pascua porque la carne daría la fuerza para hacer el viaje hacia la liberación y la sangre salvaría a los hebreos de la muerte que el ángel de la muerte traería sobre todo Egipto en esa noche. Por lo tanto, se trataba por un lado de la carne para tener la fuerza para caminar hacia la libertad y de otro lado de la sangre que liberaba de la muerte. El Bautista ve este Cordero en Jesús. Hay numerosas referencias de Jesús como el Cordero Pascual a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, la hora de su muerte ocurre precisamente a la hora en que los corderos fueron sacrificados para la Pascua. O el hecho de que a Jesús en la cruz no le rompen ningún hueso, así como se establecía para el Cordero Pascual. De este modo, Juan Bautista ve en Jesús al Cordero de Dios cuya carne da la fuerza y la capacidad para comenzar el camino hacia el nuevo éxodo de la libertad. Y la sangre no salva de la muerte física, sino de la muerte definitiva. Es decir, permite a quienes reciban esta sangre una calidad de vida que supera la muerte. Como lo menciona el Bautista, la función del Cordero de Dios es quitar el pecado del mundo. No se trata de pecados, tipo mentiras, enojos, peleas, malas acciones, etc., sino del pecado del mundo, es decir, un pecado que precede a la venida de Jesús y que es un obstáculo para la comunicación entre Dios y la humanidad. Este pecado es el rechazo de la oferta de vida y plenitud que Jesús
ofrece a la humanidad causado por la adhesión a un sistema ideológico y religioso contrario a la voluntad de Dios. Se trata de decir no a lo que Dios ofrece. Dios le da un regalo a cada uno, pero debido a sus ideas preconcebidas, uno dice no. Este es el pecado. ¿Qué hace la idea preconcebida? Crea un prejuicio, te impide ver la realidad tuya y de los demás así como es o así como son. No ves lo que eres, a lo que otros son, sino lo que tienes en tu cabeza. Dios nos da un regalo increíble. Nos ama gratuitamente, siempre, en todo momento y sin nada a cambio. Pero debido a nuestros prejuicios religiosos o culturales, decimos no. Por ejemplo, conoces a una persona y entonces en un momento dado le dices: ¿por qué no vienes a misa conmigo el próximo domingo? Si la persona dice sí, te pones contento. Pero, ¿por qué ella dice sí? Si la persona, cuando era niña, tiene un buen recuerdo de su párroco, fácilmente podrá decir sí. O si la persona, cuando estaba en un grupo juvenil, lo asocia con una experiencia bonita y positiva, fácilmente podrá decir sí. Pero si, por ejemplo, su párroco una vez no la confesara y la despidiera sin nada, o tal vez sus padres odiaran la iglesia y hablaran mal de ella, o el catequista hacía a la persona sentirse culpable por no ir a la iglesia, fácilmente podrá responder: no necesito cosas así. O dirá: no voy, pues los que van a la iglesia son peores que los demás. En ambos casos, las personas están dando una respuesta basada en el pasado, o peor aún, están condicionadas por los demás. El problema consiste en que no saben nada sobre una experiencia religiosa personal. Todo es basado en la opinión de los otros. Este es el pecado, decir no sin ni siquiera tener la mínima experiencia religiosa. Para Jesús, el pecado sucede cuando has establecido algo y no quieres ver nada excepto aquello que has establecido. Cierto cocinero de unos 20 años decidió invertir una parte del dinero que tenía. Así que entró en el banco y pidió que le explicaran cómo hacerlo. Como no era bien instruido sobre el asunto, luego regresó pidiendo más información. Al día siguiente volvió al banco pidiendo aún más información antes de realizar la inversión. Después se sentó en una banca fuera del banco para leer todos los folletos que recibió. En un momento dado, encontró a una docena de policías frente a él que lo esposaron y llevaron a la prisión. ¿Y por qué? Porque el personal del banco sospechaba que el hombre estaba a punto de realizar un robo. Cuando uno establece algo contra una persona, es difícil ver a esa persona de otra manera. Aquí está el pecado. Siempre ves a los otros con lo que ya tienes grabado en tu mente. Así nunca sucederá en ti el conocimiento real, el cambio, la evolución, la aceptación, el amor, el evangelio. Jesús veía a cualquier persona sin ninguna idea preconcebida.
Miraba a la gente con sus propios ojos sin dejarse influenciar por los demás. El pecado se llama venda en los ojos, prejuicio, preconcepto. Es decir, es realmente difícil superarlo porque no hay voluntad para cambiar. Y los que no quieren cambiar, los que no quieren ver de verdad, solo verán lo que quieren ver. El psicólogo social Thomas Pettigrew hizo un análisis con respecto al comportamiento de la gente que venían de muchas razas, religiones o culturas. Se dio cuenta que los judíos que tenían amigos palestinos tenían poco prejuicio contra ellos, y viceversa. Los turcos que tenían amigos alemanes tenían pocos prejuicios contra ellos, y viceversa. Los brasileños que tenían amigos en Argentina tenían pocos prejuicios contra ellos, y viceversa. Pero aquellos que no tenían este vínculo de amistad generalmente tenían fuertes prejuicios. ¿Qué quiere decir esto? Ese contacto amistoso hace que uno comienza a ver al otro así como realmente es. El encuentro con las personas hace que las conoces y ves de una manera diferente. En ese sentido, para no cometer el pecado, has de decirte a ti mismo: no puedo hacer ningún juicio si no conozco a una persona. Puede ser que los demás digan algo sobre ella, pero ¿será que esto es la verdad? Luego continúa diciendo el Bautista: es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que ya está delante de mí porque era antes que yo. Juan aquí presenta a Jesús simplemente como un hombre. Después cambiará de opinión. Luego añade: yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. El Bautista dice que no lo conocía y que su bautismo sirve precisamente para revelarlo. Juan testificó diciendo: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. El artículo definido él antes de Espíritu indica la plenitud, la totalidad, la fuerza y el amor de Dios que desciende totalmente sobre Jesús. A su vez, la paloma tiene dos sentidos, así como lo mencionamos el domingo pasado. Por un lado, es la referencia al libro de Génesis, donde el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, lo que significa que Jesús es la nueva creación, verdadera, definitiva y querida por Dios. Por otro lado, se trata de un proverbio: el amor de la paloma a su nido. La paloma es fiel a su nido original, incluso si se hace uno nuevo. En ese sentido, Jesús es el nido del Espíritu. En él reside la plenitud del amor de Dios. Lo importante es que el Espíritu no solo desciende sobre Jesús, sino que también se queda, permanece con Jesús. Sin embargo, esa experiencia del Espíritu es posible para cualquiera, pero solo aquel ser humano en quien permanece el Espíritu puede comunicarlo a los otros, así como Jesús comunicaba su espíritu del amor a los demás. Y añade luego Juan: yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Se percibe cómo el Bautista
enfatiza que el Espíritu no solo desciende, sino que también permanece en Jesús. Por otro lado, el bautismo en agua significa sumergirse en un líquido externo. En este se sumerge una persona, mientras que la acción de Jesús es bautizar con el Espíritu Santo, es decir, llenar a alguien de la plenitud divina que viene de Dios a través de Jesús. Por lo tanto, la acción de Jesús es comunicar a cada persona su propia divinidad. Así que la acción de Jesús no es otra cosa que comunicar su propio espíritu. Una vez que este espíritu es acogido en la persona, se convierte en un manantial que comunica la vida divina de una manera creciente y desbordante. El ser humano se vuelve espiritual, o sea, lleno del espíritu. Y en la medida en que está lleno del espíritu, es a su vez capaz de comunicar el mismo espíritu a los demás. El Evangelio concluye con las palabras del Bautista: yo lo he visto y declaro que este es el Hijo de Dios. Un poco antes, Juan proclamó a Jesús simplemente como un hombre. Ahora dice que es el Hijo de Dios. Llama la atención que 2 veces en este Evangelio el Bautista dice: yo no lo conocía. El Bautista tenía sus ideas preconcebidas del Mesías, pero cuando lo conoció, se dio cuenta que se trataba del Hijo de Dios. No era como él mismo pensaba, pero descubrió cómo realmente Jesús era, y por eso comenzó a dar testimonio de él. De esta manera podemos decir que el Bautista cambió su visión del Mesías y entonces comenzó a saber mejor quién era Jesús. El Bautista tenía sus propias ideas sobre el Mesías, por eso se percató que no lo conocía. Jesús se manifestó de una manera que Juan no esperaba y entonces cambió su visión. Fue el encuentro con Jesús lo que le hizo comprender quién era realmente el Mesías. A veces hemos reducido a Dios a doctrinas, catecismos, dogmas, reglas, pero Dios es un encuentro. La gran pregunta no es ¿qué pienso de Dios?, sino si lo he conocido alguna vez, si lo he encontrado alguna vez. Y hay criterios para ver si uno lo ha encontrado. Aquellos que se han encontrado con Dios nunca han sido los mismos, han cambiado, ya no eran como antes. Quienes lo han conocido han sido seres humanos nuevos. Aquellos que han encontrado al Dios de Jesús aman y no juzgan, aman y saben perdonar, aman y no poseen. La fe nace de un encuentro, de una experiencia, de un conocimiento real. Por otro lado, hemos de resaltar que el término cordero, en hebreo talach, significa también siervo. Probablemente Juan Bautista, cuando habló de Jesús, no tanto se refería al cordero, sino más bien al siervo de Dios. Pero con el tiempo los cristianos leyeron esa palabra talach únicamente como cordero. Por otro lado, hemos de decir que la sentencia de muerte de Jesús había sido pronunciada el día 14 del mes judío Nisan, alrededor del mediodía, al mismo día y a la misma hora en que estaban sacrificando los corderos. Así, Jesús, con su muerte, es el nuevo y definitivo Cordero que quita el pecado del mundo. Todos los domingos decimos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero,
¿Qué significa esa expresión para nosotros? Casi siempre pensamos que esta expresión significa que Dios murió a causa de nuestros pecados, que Dios se sacrificó por nosotros. De hecho, los judíos, como casi todos los pueblos antiguos, tenían el siguiente concepto: todo pecado debe ser expiado. Cada uno tiene que pagar por su error. ¿Cometiste un pecado? Tú o alguien tiene que pagar por este pecado. El concepto ojo por ojo, diente por diente se refiere precisamente a esta idea. Ya que cometiste un pecado, debes pagar por él. El concepto de los judíos era: quien se equivoca, paga. Este concepto pasó a nuestra religión. Se decía: la persona que ha ofendido a Dios con sus pecados sola no puede reparar la infinita ofensa hecha a Dios. El Hijo de Dios garantiza esta reparación infinita. Jesucristo entonces murió para expiar nuestros pecados, murió por nosotros, murió para reparar nuestros errores. Pero, ¿qué Dios es este que envía a su Hijo a morir para reparar nuestros pecados? Los judíos conocían bien al chivo expiatorio. Una vez al año, en la fiesta Yom Kippur, todos los pecados de la gente se cargaban en un chivo que luego era enviado a morir en el desierto. Era una forma colectiva de liberarse de los pecados. Entonces un chivo pagaba por todos. Sin embargo, el cordero para los judíos era una imagen de mansedumbre, bondad, no violencia. Nunca jamás funcionaba como el chivo expiatorio. Esta imagen se ha perdido a lo largo de los siglos. El cordero representaba la imagen simbólica de la bondad. Se decía de una persona buena, inofensiva: eres un cordero, eres un corderito. En ese sentido, hoy podríamos decir que Jesús es un gran y cariñoso abrazo en el cual uno puede sentirse acogido, aceptado, reconocido, estimado, amado. El cordero no asusta. Dios es así. Por ninguna razón en el mundo has de temerlo. Él no traiciona, no te da la espalda. Él siempre está de tu lado. Nunca te abandona. El cordero es el símbolo de regalo. Da leche, da lana. Dios es así. Todo lo que tiene te lo da. Él quiere que seas feliz y que seas feliz tanto como puedas. Él quiere que estés lleno de vida. Que Dios sea como un cordero significa que Dios es bueno, que Dios es tierno, amoroso. Acercarte a Dios es como acercarte a la persona amada. Acercarte a Dios es como estar en los brazos de tu madre. Sientes cuánto vales, te sientes hermoso. Acercarte a Dios es como estar en los brazos de tu padre. Te sientes seguro. Dios es este cordero, te ama infinitamente. Hay una historia andina que dice que una feroz banda de saqueadores bajó de las cumbres de los Andes, atacó al pueblo, se llevó todas las riquezas y hasta un niño. La gente del pueblo mandó un equipo para ir a recoger al niño. Eligieron a los mejores hombres que luego comenzaron a escalar las montañas. Pero no había manera. Después de varios días todavía estaban atrapados ahí. En un momento dado, todos quedaron atónitos.
vieron a la madre con su hijo bajando de las montañas. Entonces le preguntaron: «¿Pero cómo lo has hecho? Nosotros, hombres fuertes y vigorosos, no lo hemos conseguido, no lo hemos logrado». Ella respondió: «Él no era su hijo». Dios es como esa madre. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? Tal vez la siguiente: en el silencio del alma se puede escuchar palabras que no tienen voz.